buenas tardes. Yo recién entré a la maestría en antropología social, ahí en la UNAM. Soy de formación comunicóloga, entonces estoy comenzando y vengo a presentar el proyecto, ¿no? Que está en formación aún. Por más que se cuestione esta práctica, comer en la calle es parte de la cotidianidad de la Ciudad de México para distintos sectores de la población. La discusión respecto a la comida callejera ha girado, por un lado, en torno a temas de nutrición, o más bien de malnutrición, de higiene, o más bien de mala higiene, de obtención de ingresos, o más bien de evasión de impuestos, de invasión al espacio público, más bien de su disputa política. Por otro lado, el Vox Populi pues va recomendando, ¿no?, qué puestos son los favoritos, dónde está quien te atiende mejor, etc. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es entonces nuestra relación con la comida callejera? En lo personal, mi inquietud se enfoca en lo que literalmente implica comer en la calle, es decir, cómo se vive esta preparación, recalentado y consumo de alimentos en la vía pública, cuando evidentemente esos espacios no fueron creados para eso. Hace poco me tocó ver cómo el ayudante de un taquero partía sobre Avenida Baja California, que es una gran avenida, partía a un lado de la banqueta papas, para hacer estas papas a la francesa que van con los tacos, mientras los carros pasaban a su lado en el Siga, ¿no? Y luego la estación del aceite caliente, mientras los aromas de la longaniza, calentándose, se expandían en una esquina, en la que algunos peatones, que yo les llamo peatones comensales, recargados en la pared, consumían sus tacos en solitario o en compañía. Estudios como los de la doctora Miriam Beltrán señalan que las tensiones entre lo que debiéramos comer y lo que comemos cotidianamente se enmarcan en un asunto de tiempos, de costos, de accesibilidad y de preferencias alimentarias. Pero a partir de mi experiencia y de algunos otros casos que me han comentado, que he observado, me he preguntado, ¿quienes suelen comer en la calle de verdad lo hacen solo bajo esos criterios? ¿O puede ser que también implique una experiencia gastronómica de consumo popular? Pues por ejemplo, actualmente en la ciudad comer 3 tacos y un refresco cuesta lo mismo que comer una comida corrida, ¿no? Estos 3 tiempos, etcétera, que es lo que se recomienda comer, ¿no?, más que los tacos. Entonces, ¿cuál es el criterio de elección de los comensales? Ocurre también que para muchos habitantes de la Ciudad de México, la comida callejera, más que en un medio para satisfacer el hambre, es también un motivo de orgullo y de atracción. ¿Por qué? Para responder esta pregunta me propongo aportar a los estudios sobre la comida de la calle un enfoque en torno a la práctica de comer en la vía pública, a la sociabilidad que conforma lo que podría llamar yo la comensalidad callejera, o lo que estoy pensando llamar, no sé, y su influencia en lo que pareciera la ocupación social del espacio público en una zona urbana. Les comparto que actualmente estoy replanteando el proyecto original. Lo cierto es que voy tomando en cuenta varios criterios para determinar cuál será mi zona de estudio y en qué lugares específicamente haré mi investigación etnográfica. Para empezar, retomo esta diferencia que hace la doctora Beltrán entre lo que es comida y lo que es antojo. Ella, en una ponencia que tituló "Lo que se come en la calle no es comida, es antojo, diferencias de percepción entre la comida en casa y en la calle en México", sus encuestados distinguieron a la comida como lo que se come en los tiempos estructurados de desayuno, comida y cena, y al antojo como un gusto momentáneo, no vinculado con el hambre ni con la nutrición, pero más con un momento de ocio, que es parte de lo que comentaban, que hace falta todavía concretar este término de comida en la calle. De antemano esto me exige hacer una clasificación entre los distintos alimentos que se ofrecen en la calle de la ciudad, pero además ubicar qué tipo de puestos de comida existen, qué alimentos ofrecen, en qué horario, la situación legal del puesto, porque hay puestos que forman parte de un grupo de comerciantes, ¿no?, ya organizados, etc., y otros que no están dentro de su ubicación en el entorno urbano, quiénes son los consumidores y vendedores y cómo es su interacción. Evidentemente, hacer esto en la Ciudad de México es una labor no imposible, pero que no podré hacer en los 2 años que dura la maestría. Y por ello, tras diversas consideraciones, decidí limitar mi zona de estudio a la famosísima Colonia Roma, en el centro de la ciudad. Llegué a la Roma porque en principio me pareció interesante investigar cómo se desarrollan los procesos alimentarios de la calle, de acuerdo a los distintos entornos urbanos en los que se ubican.
Pues bueno, les comento, no es lo mismo comer en las calles de la colonia Santo Domingo, que es una colonia popular que fue creada, invadida más bien, un territorio invadido que fue construida por los propios habitantes. Está al lado de Ciudad Universitaria, en donde vemos puestos de comida en cada esquina, ¿no? Está invadido de puestos de comida. No es lo mismo comer ahí que en la colonia del Valle, que es una colonia clase media, media alta, donde casi no hay puestos de comida, pero sí existen y son también particulares. Tampoco es igual comer en Santa Fe, que es esta zona globalizada, donde no es peatonal para vehículos, y sin embargo llegan ahí a poner sus puestos en sus carros, venden comida para los oficinistas, etc. Que en un pueblo como Azcapotzalco, por ejemplo, que es un pueblo originario donde se mantienen tradiciones que identifican la vida de barrio. Como se ven, mis temas de interés son la comida, pero también la ciudad. Por eso particularmente enfoqué mi interés en este proceso urbano llamado gentrificación, que ya todos lo conocemos y lo hemos vivido. Un proceso actual que ha cambiado el entorno en varias colonias. ¿En qué consiste? Se trata de un proceso de renovación urbana de viejas zonas céntricas en las ciudades, productos del arribo de estratos medios y altos y el desplazamiento de sectores pobres o originarios que residen en ellos. El ejemplo claro de la ciudad comenzó en la primera década del siglo XXI en esta colonia, la colonia Roma, donde tras años de abandono, luego del temblor del 85, comenzó un proyecto urbano que buscó su resurgimiento a partir de la llegada de nuevos inquilinos y nuevos comercios, dirigidos estos a personas con altos ingresos. A más de una década, la gentrificación ha expulsado a viejos inquilinos y comercios tradicionales. Sin embargo, la vieja vida del barrio aún existe y sus habitantes de antaño han aprendido a convivir con el paisaje que les fue impuesto. Pero además de ser una zona residencial, la Roma también es una zona de oficinas, de comercio y de turismo. Sobre todo se ha impulsado el corredor gastronómico con propuestas de restaurantes gourmet, de comida nacional e internacional. Estos factores, entre otros, hacen de esta colonia un territorio diverso para estudiar las distintas formas de comer en la calle. Bueno, aquí les puse un mapa muy básico, pero la colonia Roma se divide en dos, la colonia Roma y la colonia Roma Norte y la Roma Sur. En conjunto, ambas están rodeadas por cuatro grandes avenidas, que es Cuauhtémoc, Chapultepec, Insurgentes, y más abajo está Viaducto, que es una gran vía, ¿no? Y bueno, esta es la colonia Roma Norte, la Roma Sur. Y bueno, la parte norte es la parte a la que más ha impactado la gentrificación. Los puntos de mayor afluencia es común ver los puestos ambulantes en estos puntos. También puntos de mayor afluencia es Metro Insurgentes, Metro Cuauhtémoc. Aquí hay un centro comercial que tiene teatros, es el Teatro Telmex. Aquí está una gran avenida que es Avenida Álvaro Obregón, que es donde está la mayor gentrificación de la colonia. Y bueno, en estos puntos, a mayor afluencia, lo común es ver puestos ambulantes fijos, ¿no? Que yo ahí cuestionaría qué tan ambulantes son, que ya están fijos en la vía pública y que forman parte de algunas de las organizaciones de ambulantaje que gestionan y negocian el espacio público de la ciudad. En general, en estos puestos se ofrecen tacos de carne, en tiendas de bistec, suadero, longaniza, pastor, chuleta, tacos de guisado, tortas, antojitos de maíz y comida del mar, ¿no? Hay varios puestos que ofrecen cócteles de camarón, caldo de pescado, etc. También están los carritos establecidos que ofrecen hamburguesas y hot dogs, que ya vi que aquí hay bastantes también. Y los horarios de venta pueden ser variados. Algunos están abiertos desde las 5 a las 12 de la mañana a 12 de la noche, que es cuando funciona el horario de funcionamiento del metro, pero todos están abiertos en este horario laboral de 9 a 6. Al avanzar desde esta zona exterior de las avenidas al interior de ambas colonias, el panorama de los puestos de comida cambia. Existen menos número de puestos fijos en las banquetas y se observan más puestos semifijos, donde están nada más estos carritos en donde por una parte parten la carne, etcétera, y están las salsas y están unos bancos. Yo de entrada les puse que son como semifijos, ¿no? Que solo cuentan con este carrito, disponen de los complementos para acompañar el alimento y una lona que implícitamente limita el espacio
donde se puede comer. Estos puestos en su mayoría son taquerías, pero también existen los que son más improvisados y que yo les llamo puestos en masa azul, que son estos puestos donde se venden quesadillas, sopes, tlacoyos, gorditas, y que son mujeres que vienen del Estado de México a ofrecer sus productos. Y lo que me gusta es que este maíz es producto de su propia cosecha y están en varias partes de la ciudad, son bastante deliciosos. Ellas solo tienen un fogón, una mesa donde colocan sus guisados, una lona y bancos para sus comensales. Luego de esta vista general de la colonia, pongo énfasis en dos zonas, ¿no?, que llamaron mi atención. La que continúa con la vida popular, la de barrio, ubicada en el territorio original de la colonia, que se llama Plaza de la Romita, en la Roma Norte, que colinda con lo que está acá está la Romita, ¿no? Y aquí está Álvaro Obregón, que esta es la otra zona que llama la atención, que es la parte más gentrificada. Como sucede en la zona, que estas son las dos zonas que llaman mi atención. Como sucede en otras partes de la ciudad, en la parte popular se establecen puestos de comida donde son los vecinos, en este caso las vecinas, las que preparan guisados y los ofrecen en la calle para sus vecinos, que generalmente son locatarios también, ¿no? Hay una zona de refaccionarias, vulcanizadoras, etc. Y este tipo de venta pues lo vemos también en otras partes de la ciudad. Por su parte, en la zona más gentrificada existen puestos de tacos de bistec, un par de cortes, ahí ya hay puestos como de carne de cortes finos, hamburguesas al carbón, o sea, ya cambia un poco la manera de presentar los alimentos. También hay torterías, ¿no?, que por lo general son visitadas por los trabajadores de la zona. Y bueno, estos puestos de masa azul, que lo interesante es que ahí coinciden los oficinistas, los habitantes de los nuevos habitantes de la colonia, que muchos conocemos como hipsters, también los turistas van a esos puestos, ¿no? Entonces esos puestos de masa me parecen como puntos interesantes, como un encuentro entre comensales. Aunque he realizado pocos recorridos nocturnos, me he percatado que por la noche también salen las vecinas, ponen afuera de sus casas y ahí ofrecen quesadillas, sopes, etc. Pero me ha faltado como encontrar esta taquería o estas taquerías que sean como representativas de esta vida nocturna, donde uno sale de la fiesta y de pronto ya sabes en dónde te atienden bien y dónde está la salsa más picosa, ¿no? Si bien aún no tengo definidos los puestos en donde realizaré mi investigación, creo que me parece necesario estudiar tres tipos, ¿no? Algunos que están en estos puntos de paso saliendo del metro, ahí hay muchísimos puestos de comida y la gente va y viene. Uno en alguna zona cerca de la parte gentrificada y otro en esta parte popular, ¿no?, que yo le llamo vida de barrio, que me parece que podrían ser representativos de lo que ocurre en otras partes de la ciudad. Tras este acercamiento exploratorio, les comento que el objetivo general de mi proyecto hasta ahora es analizar las prácticas de comer en la calle, es decir, esta parte de la experiencia gastronómica y la sociabilidad y su influencia en una apropiación social del espacio público. Ante ello, mi pregunta es: ¿la sociabilidad y la experiencia gastronómica en un puesto de comida callejera pueden generar una apropiación social del espacio público? Esta pregunta busca indagar cómo las prácticas microsociales enfocadas a la alimentación influyen a las distintas maneras individuales y colectivas de habitar la ciudad. Para guiar este tema, propongo otras categorías, ¿no?, que son las prácticas de comer en la calle, la sociabilidad y la apropiación social del espacio público. Si bien en esta primera parte me toca definir qué aspectos incluiría en cada categoría para guiar la realización de mi trabajo etnográfico, hasta ahora lo que llevo revisado como teórico es la propuesta de sociabilidad del cine, ¿no?, la parte de la comensalidad de Fischler, Sidney Mintz y los significados internos y externos de los alimentos, y Pierre Bourdieu en esta parte de la base sociales del gusto. Y en cuanto al espacio público, que es ahorita lo que estoy revisando, pues Henry Lefebvre es el que desarrolla este concepto, y la propuesta de la doctora Alicia Lindon, de ahí de la UAM Iztapalapa, que tiene una metodología sobre lo que ella llama la construcción socioespacial de la ciudad, ¿no?, que ella es socióloga urbana, pero ella dice que es a partir de la experiencia subjetiva como nosotros podemos construir un espacio como lugar. Como ya mencioné, recurrí a la etnografía como método de investigación, ¿no?, observación participante, entrevistas, también investigación documental, porque
Es muy bonito hablar de comida callejera, pero también hay una disputa interesante ahí por los espacios, sobre todo en este tipo de colonias que son muy turísticas y a las que va muchísima gente. Mi proyecto original lo elaboré bajo la idea de que la comida de la calle tiene una función social que va más allá de alimentar o satisfacer el antojo de los habitantes de la Ciudad de México. En este caso, han surgido preguntas que acompañarán el proceso de investigación. Por ejemplo, ¿comer en la calle puede generar un sentido de comunidad? ¿Cuáles son las experiencias culinarias que se viven en estos lugares? ¿Se podría llegar a hablar de una cultura alimentaria urbana? ¿Qué discursos patrimoniales giran en torno a la comida callejera? ¿Y cómo se sitúa esta comida entre el espacio público y el espacio privado? ¿No? Ahí me surge porque hay lugares donde cocinan adentro del local, ¿no? Pero afuera tienen sus mesas, y ahí es donde se vive la convivencia. ¿Y qué tipo de profesiones alimentarias hacen quienes suelen consumir estos puestos? Donde uno sabe que lo grasoso te hace daño, pero que más grasoso, pues más sabroso. Las preguntas serán muchas, me queda una larga revisión, pero por ahora pues agradezco que me permitan presentar este primer paso para una investigación que me parece necesaria en una ciudad como la Ciudad de México, cuyas calles y banquetas fungen como comedores colectivos y en la que la gran mayoría de sus habitantes nos hemos detenido a compartir alimentos alguna vez. Muchas gracias.